que están relacionadas con el desarrollo económico. Por ejemplo, la pobreza afecta a una muestra de la población que vive en condiciones precarias, sin servicios básicos, sus necesidades básicas no están satisfechas. Entonces, la idea de la teoría del desarrollo es proveer políticas públicas para reducir ese rezago. Por otro lado, el tratar de identificar indicadores que afectan al bienestar de las personas también es altamente importante. Ese bienestar es una colección de servicios básicos, infraestructura, salud, educación, etc. Entonces, el desarrollo termina siendo un área multidimensional que debe ser analizada y que debe ser identificada, pero además evaluada desde diferentes dimensiones múltiples, una multidimensionalidad en términos de la temática del desarrollo. Entonces, es muy importante analizar el desarrollo con data, con evidencia. No simplemente implica que se llama tratar de identificar al desarrollo desde un punto de vista teórico. Entonces, es muy importante tratar de construir una batería de indicadores que te muestran tu avance o que te muestran tu retroceso en términos de economía país. Entonces, una de las cosas que es bien importante es que hay elementos y variables cuantitativas y hay otras variables cualitativas. Por ejemplo, la pobreza es un elemento cuantitativo que tú lo puedes medir a partir de la línea de la pobreza, a partir de la línea de la pobreza, ¿con qué base de datos? Encuestas de hogares. Puedes medir tú las necesidades básicas insatisfechas para ver qué persona es pobre con datos de censo, datos censales. Y tú puedes identificar la pobreza multidimensional también con censo y encuestas de hogares utilizando paneles de datos. Para determinar la desigualdad, hay indicadores que miran asimetrías, inequidades y entropías. Entonces, esos indicadores, como por ejemplo el Gini, que identifica la desigualdad del ingreso, es de 0 a 1. Mientras más cercano a 1 es el indicador, mayor desigualdad del ingreso hay. Pero también ese Gini lo puedes construir para salud, ese Gini lo puedes construir para educación, para mostrar las asimetrías y desigualdades de esas áreas. Entonces, estos indicadores son cuantitativos. Los mides con datos. Pero hay otros indicadores del desarrollo que son cualitativos. Por ejemplo, la eficiencia de la administración pública. Desde que los bolivianos hemos entendido que la meritocracia vale un pepino y la gente que ha estudiado no ocupa cargos en el ápice estratégico de la administración pública, sino los compadres políticos que forman parte del partido, van a haber problemas de eficiencia, va a haber problemas de implementación y administración de la gestión pública. La administración pública es un gigante que obviamente necesita de conocimiento, necesita de educación para poder mover a ese gigante. Entonces vemos que también el desarrollo es un problema cualitativo, vinculada a la eficacia, a la eficiencia de las variables que están relacionadas con la administración per se de los recursos públicos. Y eso es una variable cualitativa. En el tema de las instituciones, o sea, las instituciones básicamente, aparte de ser cumplimiento de la ley, que las instituciones son elementos que funcionen. Por ejemplo, al carecer de institucionalidad del sector, el órgano judicial, es que tenemos el órgano judicial que tenemos. Entonces, la institucionalidad también es un elemento cualitativo. Entonces, la suma de variables cualitativas y cuantitativas dan en el agregado el nivel o grado de avance en términos del desarrollo del país. Lamentablemente, en nuestro país, la meritocracia no forma parte de las decisiones de la política pública, la carrera administrativa, etcétera.
Entonces, estas variables hacen que el manejo de la administración pública y de los recursos públicos se desperdicien. Si tomamos en cuenta que después del inicio de la democracia en el 82 y después del 2006 en la bonanza de recursos, las administraciones gubernamentales con dinero y sin dinero lo hicieron mal. Eso es lo que hay que identificar en términos de desarrollo. Sin dinero, por ejemplo, los gobiernos del MNR, los gobiernos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria o los gobiernos de la ADN tuvieron muchos problemas de gestión. Pero también desde el 2006 para adelante hemos visto que con dinero tampoco se ha hecho bien. Entonces, en ambos casos, la manera en que se ha administrado la gestión pública ha sido deficiente, ha sido deficitaria. Entonces, toca para los políticos que administran el país sincerar de alguna manera qué cosas se han hecho mal, qué cosas deben mejorarse. Entonces, es bien cómodo para esta administración gubernamental actual hablar de que la administración de Áñez, de 11 meses, ha sido la que tiene la culpa de todos los problemas estructurales del país. Es súper cómodo. Si bien la administración de Áñez, desde mi punto de vista, ha tenido una buena gestión de la pandemia al inicio, problemas de corrupción al medio y serios problemas al final de administración gubernamental, no creo que haya incidido negativamente en los problemas que tenemos ahora. Se olvidan los que están administrando hoy día el país que ya veníamos con déficit fiscal hace más de 5 años. Se olvidan que muchos recursos fueron despilfarrados. Entonces, lo que están haciendo ahora es echar la culpa de manera simplista a una administración gubernamental. Mi visión como investigador es que tanto gobiernos de izquierda como gobiernos de derecha lo han hecho mal, ambos. Ha sido una deficiente administración gubernamental en las diferentes etapas del ciclo económico. Entonces, es importante para nosotros, los investigadores en el área económica, tratar de identificar esos problemas que han habido a lo largo de estos años y desde el punto de vista histórico tratar de no cometer los mismos errores. Una de las cosas que es bien importante y tenemos que entender es que Bolivia es un país donde la mayoría de la población tiene un bajo nivel educativo y la gente que tiene un nivel promedio alto de educación, su educación es de mala calidad o ha sido de mala calidad. Entonces, una de las consecuencias de la actual polarización y polaridad en la que nosotros estamos viviendo es producto de la mala educación de los bolivianos. La excesiva conflictividad rezaga el crecimiento. Tanto los bloqueos, la manera en que nosotros nos movemos en términos de sociedad, el polarizarnos, el no entendernos. Si tú estás de acuerdo conmigo, eres mi amigo, y si estás en contra, eres mi enemigo. Eso es una visión dividida de la sociedad. Y el conocimiento y la educación es una variable del desarrollo que mira en la diferencia las coincidencias que puedan haber entre tú que eres de comunidad ciudadana o eres del movimiento al socialismo para poder de alguna manera coordinar y consensuar que la solución de este país pasa de alguna manera por resolver los problemas estructurales que tenemos en el país, independientemente del color político. Entonces, yo soy un convencido que midiendo el desarrollo, estableciendo políticas públicas y recomendaciones prescriptivas para corregir las asimetrías y distorsiones, es uno de los caminos que nos pueden a nosotros dar la luz ante un mar de problemas que se nos presentan el día de hoy. El coronavirus ha demostrado que la probabilidad de una persona que haya salido de la pobreza
pueda regresar a su situación N-1. El coronavirus ha mostrado que en este periodo de más de 9 meses de cuarentena, ha generado cabezas del hogar que han generado ingreso y otros cabezas del hogar que no han generado ingreso en este periodo. Por tanto, la desigualdad vista desde el punto de vista del ingreso tiende de alguna manera a empeorar. Entonces, la desigualdad, las asimetrías y las inequidades han formado parte de este periodo. En el tema de los servicios en salud y en el tema de la educación, yo soy un convencido que estas clases virtuales, básicamente, primero hemos tenido un proceso de adaptación y acomodación a la clase virtual. Ahora ya todos estamos cómodos en tener clases virtuales, ya no es novedad, sino ya es del día a día, digamos. Conectarnos, hablar con otra persona alrededor del mundo, pero ¿cuál es la absorción de conocimiento de esto? Yo no sé exactamente cuál es el nivel de asimilación de las lecturas que yo les doy. Yo trato, desde el punto de vista de metodología, darles de 20 a 30 minutos de lectura con algunas cosas que me parecen importantes. Pero yo no los estoy viendo y ni sé tampoco si están prestando atención, si están absorbiendo el conocimiento o los controles de lectura que les doy, que básicamente son con libro abierto. Ustedes lo aprovechan, lo entienden, lo razonan, etc. Entonces, la calidad de la educación en este periodo también es un problema del desarrollo. Es un problema del desarrollo porque yo creo que de alguna manera ha empeorado la calidad educativa en la educación virtual. En el tema de los servicios en salud, también los servicios en salud de alguna manera han empeorado. Han demostrado la fragilidad, no solamente en países en vías de desarrollo como en Bolivia, sino también en países en desarrollo. Los Estados Unidos tienen los mayores indicadores de muertes y también tienen los peores indicadores de contagios y una mala administración de la pandemia. En el caso de Italia, España, Alemania, han habido una multiplicidad de problemas. Entonces, esas cosas, digamos, hacen prever que de alguna manera los indicadores en términos de desarrollo van a empeorar. Yo les voy a presentar ahora una presentación, les voy a mostrar una presentación en la que hay algunas cosas en este sentido. ¿Ven mi presentación? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a ver algunos enfoques y esos están vinculados también a la teoría del conocimiento. Una de las cosas que yo les quiero compartir de manera especial, y ustedes de alguna manera ven en las publicaciones que les he regalado, es que no hay economista que pueda analizar la economía sin datos. Por favor, chicos, mídanlo todo. No hay pretexto de que ustedes digan no hay datos, no hay fuentes. Analicen las diferentes metodologías de investigación. Si no hay datos de algún fenómeno que están estudiando, hagan entrevistas, hagan grupos focales, busquen otro tipo de caminos. Entonces, el desarrollo básicamente está vinculado a la medición y ese es un elemento muy importante. Segundo, el desarrollo, al estar ligado de mayor manera al crecimiento económico, es muy importante evaluarlo. Pero también el desarrollo no se puede medir a partir del crecimiento económico. Entonces, es más importante no hablar en términos macro, sino también bajar dos niveles
pasando por el contexto mesoeconómico y aterrizar en el contexto microeconómico. Entonces es muy importante para ver problemas de bienestar y avances en términos de desarrollo, hablar acerca del crecimiento del PIB per cápita. Pero además, hablar del crecimiento del PIB per cápita, es importante tratar de identificar también que debemos hablar en términos de unidades similares. Entonces ustedes tienen que estandarizar las diferentes series de tiempo que tienen ustedes a través del Purchase Power Parity, la paridad del poder de compra. Por otro lado, también en el tercer elemento, el desarrollo busca y es interpretado como cambios estructurales. Por ejemplo, en la bonanza se habló que hubo una reducción de la pobreza extrema y ese es un cambio sustancial en el gobierno de Morales y es algo positivo que hay que mencionarlo. Pero ustedes, como son expertos en el tema del desarrollo, deberían medir el impacto de esa reducción en pobreza extrema. Si ustedes miran mi capítulo en el libro Café que les he regalado sobre la evaluación del desarrollo, yo trato de identificar 3 momentos de tiempo. Bonanza, periodo N. En el periodo ex ante a la bonanza, periodo N-1. Y en el periodo ex post a la bonanza, periodo N+1. Y estoy midiendo con encuestas de hogares básicamente pobreza, desigualdad, movilidad social y pobreza multidimensional. En el capítulo de pobreza que yo he hecho en ese libro que ustedes lo tienen. Entonces, una tesis muy importante y muy singular podría estar orientada a que con tanto dinero en la bonanza, ¿por qué no ha habido un mayor avance en reducción de pobreza? Una de las cosas que sería muy importante de medir. La reducción de la pobreza extrema es positiva en el gobierno de Morales que se ha identificado, pero sería muy interesante tratar de medir ese nivel. ¿Estaba bien con tantos recursos que hemos obtenido? ¿O si hubiera podido reducir con mayor dinámica esa pobreza? Entonces, esa estimación, esa forma de medir hubiera sido o es una tesis importante. Por otro lado, la comparación Country Case Studies, por ejemplo. Sería importante tratar de ver que hacia 1945 Alemania estaba devastada y requirió de ayuda externa en términos de créditos, el Plan para el Progreso, por ejemplo, o la ayuda que recibió Alemania de los Estados Unidos para su reconstrucción. Entonces sería una interesante tesis tratar de estimar cuánto recibió Alemania para su reconstrucción y por otro lado, cuánto ha sido el nivel de ingresos que hemos recibido por parte de la exportación de gas a Argentina y al Brasil que han determinado la bonanza. Uno de mis alumnos identificó que Bolivia recibió el mismo nivel y la misma cantidad que recibió Alemania para su reconstrucción. En 15 años, para 1960, Alemania se denominó nuevamente economía industrializada. Entonces, es importante, en el caso de Bolivia, por ejemplo, con ese nivel de dinero que hemos obtenido por la bonanza, no podemos decir que ha habido un cambio cualitativo sustancial. El problema aquí en Bolivia es tratar de discutir el modelo o el patrón de desarrollo. Entonces, para el investigador en el área económica surgen esas interrogantes. Y en términos del desarrollo, es altamente importante tratar de ver esas áreas de investigación. La otra, por ejemplo, les estoy mencionando que de alguna manera existen variables cualitativas que explican el desarrollo, eficiencia en el sector público, implementación de políticas, etcétera. La otra sería tratar de investigar
básicamente si ha habido una eficiencia y una calidad de gasto en términos de la administración gubernamental desde hace no 15 años. Yo haría un estudio de los últimos 40 o 50 años. ¿Cómo hemos manejado el país? Y esto no se trata, al momento de hacer el análisis, chicos, no se trata de ser del MAS, de ser de Camacho, de ser de Comunidad Ciudadana, nada. Se trata de analizar el país desde una perspectiva objetiva. A mí no me interesa si el gobierno ha sido de izquierda o de derecha. A mí lo que me interesa es que el país haya sido bien administrado y bien gobernado. Entonces, una tesis también interesante sería tratar de ver qué se llama la eficiencia en términos de calidad de gasto público y la manera en que se ha administrado el país en los últimos 50 años. Entonces, la medición del desarrollo económico debería tenderse o debería verse bajo una visión integral. Y esa visión integral la da el Banco Mundial como un tema de problemática para el desarrollo. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver nosotros es básicamente la distinción entre datos macroeconómicos y datos microeconómicos. Espérenme, por favor, creo que estoy en una versión desactualizada de mi presentación. Voy a dejar de compartir esta, ahorita me doy cuenta. Voy a ver otra presentación que es similar. Aquí está. A ver, vamos a... Ok, entonces estamos aquí. Esta es mi presentación actualizada. Entonces, la distinción entre datos macro y microeconómicos es muy importante. Y por favor, utilicen datos y dejen de quejarse como todas las personas hacen. En Bolivia no hay data, en Bolivia no hay data. Entonces, uno de mis objetivos al hacer el libro Un siglo de economía era tratar de ordenar los datos y ver qué opciones tenemos de construir algunos indicadores. Entonces, por favor, ustedes, si no pueden encontrar datos para mediciones econométricas, traten de utilizar otras metodologías de investigación. Entonces, la distinción entre básicamente censos poblacionales y muestras es importante. Hemos tenido censos, por ejemplo, en la administración del primer presidente indígena, Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz ha sido el primer presidente indígena en Bolivia. Él era descendiente en línea directa de una cacique de Guarina que tenía descendencia del Incario. Y Andrés de Santa Cruz, para 1835, estableció uno de los primeros censos. El siguiente censo importante fue a inicios del siglo XX, en el 1900. En la administración de Urrolagoitia, en 1950, fue 50 años después, ya a mediados del siglo XX, el siguiente censo, en 1950. En la administración del dictador Hugo Banzer Suárez, hacia 1974, 1976, se estableció uno de los terceros censos del siglo XX. Después tenemos el censo en la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada del 2002. Y finalmente tenemos el censo del 2012. Entonces, ¿cuál es la característica del censo? Es que básicamente es una encuesta que abarca al universo de la población. En cambio, la muestra, como las encuestas de hogares que tienen el INE, cada año hacen encuestas de hogares, trata de identificar a una muestra de la población. Entonces, desde el punto de vista estadístico, ustedes tienen que ver con el censo de población, ustedes pueden hacer paneles de datos. Y con las muestras, si ustedes combinan censo de población
con las encuestas de hogares pueden armar un pseudo panel. ¿Qué significa esto? Esto significa, y en econometría ustedes lo pueden ver, es para ver la dinámica de la variable, cómo se comportan las variables de estudio. En el caso de las muestras, por ejemplo, como hacen en las encuestas de hogares, este año me vienen a entrevistar a mi hogar. Al año siguiente van al hogar del frente y en 2 años me vuelven a entrevistar. Entonces, el análisis cuando se mide pobreza con encuestas de hogares es cross-section, de corte transversal, porque no hay la continuidad, no han venido a entrevistarme todos los años. En el caso del censo, no, se encuesta al universo, pero también el censo en promedio se lo hace cada 25 años. Entonces es complicado. Entonces, con esas digresiones estadísticas y econométricas, ustedes ya tienen que empezar a construir data para poder hacer sus tesis de grado, porque básicamente están ya en los últimos niveles. Entonces, las fuentes estadísticas siempre dicen que la información es costosa, hay problemas de elección de muestra o de recogida de información. Sin embargo, las principales fuentes estadísticas, cuando yo les mande esta presentación, ustedes háganle clic a cada una de estas líneas azules y van a poder ver, van a poder entrar a las bases de datos de estos organismos. ¿Ok? Y también hay el Madison Database, y en el Madison Database hay información desde el 1700. Entonces, que ustedes pueden tener. La Oxford Latin American Economic History Database es de la Universidad de Oxford y hay interesantes indicadores para poderlos cuantificar. También el Banco Mundial tiene un portal donde están los World Development Indicators y una database que es de aproximadamente unos 80 años de duración. Que pueden también entrar a la CEPAL y hay diferentes centros de investigación que tienen database abierta al público. Simplemente es que nosotros ingresemos, bajemos la data y empecemos a trabajar en ella. Y básicamente la data está en algunos casos organizada de manera tal que ayuda al investigador de trabajar con esos datos. Entonces, nosotros necesitamos esa data, por ejemplo, para ver avances en objetivos de desarrollo del milenio, que ya no se los trabaja. Por ejemplo, el objetivo 1 era disminuir la pobreza extrema y el hambre. El 2, educación primaria universal. El 3, equidad de género. El 4, mortalidad infantil. El 5, salud materna. El 6, medio ambiente. Y hay otros objetivos más. Ahora se está hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Eran previstos hasta el 2015 y se mostraban avances o retrocesos. Cada color muestra cuánto los países han avanzado, ¿no? Y se los clasifica en países, ¿no? Oceanía, sudeste asiático, aquí están África subsahariana, América Latina y el Caribe. Esto es para América Latina, esta columna. Entonces ustedes van a ver que si no se cuantifica, lo que no se mide en economía no existe. Tenemos que medir. Y eso es algo extremadamente importante. Entonces, cuando nosotros queremos hablar en términos de crecimiento económico, tenemos que ver no el crecimiento económico macro, sino tratar de ver el crecimiento per cápita, es decir, dividir el total del crecimiento por dividir el crecimiento económico por el número de la población. ¿Qué nos decía Simón Cusnet? Decía que el incremento mantenido a largo plazo del producto por persona y por
trabajador acompañado de cambios estructurales tendería por conocerse como el crecimiento económico moderno. Y esta forma de ver el incremento de largo plazo acompañado por persona y por trabajador implica una variable importante para entender el desarrollo. Entonces, hay diferentes mediciones. Las riquezas sobre el nivel de renta, el Producto Nacional Bruto entre el Producto Interno Bruto, el PIB potencial que estima una población o un país tener versus el PIB real, son algunos indicadores básicos que muestran el grado de avance o desarrollo, el paso adelante o el paso atrás en términos de desarrollo. Entonces, eso nos permite a nosotros, al establecer el cálculo del Producto Interno Bruto, analizar ese flujo circular que lo hemos aprendido en kinder, ¿no ve? En vestibulares nos decían que el flujo circular de la renta, gasto, demanda, oferta, producción, renta, ingreso, está vinculado a los agentes económicos familiares, a las empresas, al sistema financiero, etcétera, que era básicamente este flujo circular de la economía. Mercado de bienes y servicios, las familias realizan un gasto. Las empresas dan ingresos, generan ingresos, establecen restas. Hay un mercado de factores. Entonces, cuando estamos analizando el desarrollo, este flujo circular nos permite a nosotros identificar si los mercados, en el caso boliviano, funcionan bien. Si el flujo circular de la economía establece rentas, establece utilidades. Pero, ¿qué es lo que vemos en el caso de Bolivia? El análisis bajo esta perspectiva muestra que básicamente los mercados no funcionan. En el caso del sistema tributario, por ejemplo, solo unos pocos grandes contribuyentes tributan. Tenemos un mercado informal que no tributa, que es un mercado gigante. Y ustedes van a decir que, es que la gente no tiene plata, ¿cómo van a tributar? No saben a dónde van los impuestos, etcétera. Pero el desarrollo es una colección de todas esas cosas positivas que tú haces en una economía para que funcione bien. Las exportaciones o los productos no tradicionales han caído. Tú estás exportando básicamente minerales e hidrocarburos desde la colonia, entonces ya hay problemas. ¿Cuál es el principal problema? De diversificación. En este problema de diversificación y generación de rentas para la administración pública, unos pocos pagan impuestos y unos muchos no pagan. Tienes un sector informal que corresponde al 85% de la economía en Bolivia, que genera obviamente ingresos diarios y lleva la marraqueta con queso y café a hogares donde tienen escasos recursos. También es importante. Pero si tú entiendes el flujo circular de la economía e identificas a esos hogares que viven el día a día con marraqueta, café, un pedazo de queso y nada más para vivir, tendrías que canalizar recursos y transferir recursos para que esa persona del sector informal que vende jugos de naranja al día o vende una chompita o una bayeta de la tierra en las mañaneras o en los pozos en Santa Cruz, para que amplíe la manera en que está haciendo transacciones. Entonces es muy importante tratar de ver y tratar de definir estos elementos. Entonces, lo que les estoy comentando, cuando nuestra visión está vinculada a ver avances y retrocesos en términos del Producto Interno Bruto, tenemos que ver que la economía sumergida destapa problemas. Hay actividades no previstas que no se pueden medir. En algunos casos hay problemas de endogeneidad o de doble contabilización, como en econometría han visto. Y hay una mejora en la calidad de algunos bienes que no se pueden medir en términos del producto. Entonces, lo que yo les estoy mostrando es que cuando analizamos el desarrollo,
necesitamos tener un instrumental de diferentes tipos de variables, de diferentes tipos de indicadores, no solamente el PIB como un indicador principal. Si quieres hacer el PIB en tu análisis, estás sesgando tu análisis. Medí pobreza, medí desigualdad, identifiqué el funcionamiento de la economía informal, ve más o menos a partir de un modelo las coberturas en salud o los avances en la educación en términos de calidad. Entonces ya tu radiografía y tu panorama en términos de entendimiento del desarrollo es más completo. Ahora, otra cosa que es importante es que tienes que ver la comparabilidad con otros países. Por ejemplo, en la era del proceso de cambio, nos decían Bolivia está adelante en el crecimiento del producto, está liderando el crecimiento en América Latina. Por favor, o sea, eso es para kinder. Si ustedes se pueden comparar Brasil con Bolivia, el promedio de crecimiento de Bolivia era de alrededor del 5% y lideraba el crecimiento, pero en términos relativos, chicos. O sea, si realmente esas personas que hablaban esa tontería se pusieran puesto a medir en términos absolutos, estamos hablando de Brasil, que es una economía que exporta aviones Embraer. O sea, tiene un sector automotriz sumamente grande. Y en términos absolutos, el 1% de crecimiento del Brasil supera 20 veces el 5% de crecimiento de Bolivia. Entonces, si en términos relativos sí lideramos el crecimiento, hay que observar al interior de ese porcentaje la calidad de ese crecimiento. Entonces, mi análisis ya es más fino, no es tan macro. Entonces, la calidad del crecimiento en Bolivia, si se basa en exportaciones de recursos, de recursos tradicionales que depredan el medio ambiente como minería e hidrocarburos, no es un crecimiento de calidad. Pero si se crece la economía desde el punto de vista de la manufactura, que genera valor agregado en las diferentes etapas del ciclo y del crecimiento, entonces estamos hablando de otro tipo de crecimiento. Entonces, eso es muy importante hacer esa digresión. Es como si yo hiciera una encuesta a 10 personas. Igual a mí me gustaría y les digo, ¿quiénes están a favor del tipo de cambio? Las 10 personas que sea fijo o que sea flexible. 8 me van a decir que están a favor de que el tipo de cambio sea fijo y 2 me dicen que el tipo de cambio sea flexible. Entonces yo voy a poner en mis resultados que si lo pongo en términos relativos para mostrar el impacto, voy a decir el 80% de los bolivianos dice que se mantenga el tipo de cambio fijo en Bolivia. Y solo un 20% de los bolivianos estableció que el tipo de cambio debe ser flexible. Pero si una persona como ustedes que ha cursado estadística y me pregunta cuál es tu tamaño de la muestra, cuál es el nivel de significación, de tu muestra, entonces yo le voy a decir, he entrevistado solo a 10 personas. Entonces me va a decir, ¿cómo vas a decir que es el 80% de los bolivianos? Entonces es una forma de interpretar los resultados a mi conveniencia. Y eso es lo que ha pasado al decir que Bolivia está liderando el crecimiento en Latinoamérica. Por favor. Entonces se necesita en ese tipo de análisis estandarizar monedas, ver si son a dólares corrientes o dólares constantes y buscar paridades de poder de compra. Es decir, variables proxy que me permiten a mí estandarizar los indicadores y establecer ciertos comportamientos. Entonces, por ejemplo, vemos acá el Producto Interno Bruto en dólares corrientes. Aquí están los del África subsahariana, el del 65 y del 2003.
Latinoamérica está con Argentina, México, Brasil, etcétera. Entonces, en este tipo de datos que se nos presenta en dólares corrientes, significa básicamente cuánto hay en la chauchera y cuánto produces con esa chauchera. Por ejemplo, tienes 1,000 bolivianos y con esos 1,000 bolivianos haces jugos, haces leche, haces diferente tipo de productos. Eso es lo que básicamente está mostrando esto desde un punto de vista monetario. Pero cuando entramos a análisis más fino y decimos, con este Producto Interno Bruto, ¿cuánta gente pobre tienes? Con este Producto Interno Bruto, ¿cuánta gente no trabaja? ¿Cuánto desempleo tienes? Con este Producto Interno Bruto, ¿cuánto eficiencia del gasto haces? En Kinder, ustedes han aprendido que la definición de Producto Interior Bruto es el valor de la producción de bienes y servicios en una gestión fiscal. Ahora, con la definición virtual es el Producto Interno Bruto es el valor de bienes y servicios tangibles y no tangibles en una gestión específica. Es decir, en el caso de Bolivia, el Producto Interno Bruto es solamente explicado por exportaciones. Entonces, al analizar ese Producto Interno Bruto, tú ya tienes otros problemas que analizar. Patrón de desarrollo, diversificación, concentración de exportaciones, convergencias, divergencias de algunos indicadores, etcétera. Y el Banco Mundial ha establecido que un país pobre se mueve en determinados rangos. Si el ingreso per cápita es menor a $750, es pobre. Si es mayor a 9,386, es rico. Y las líneas de la pobreza. Una persona es pobre moderada si tiene menos de $1 al día. Y es pobre, pobre extremo. Y es pobre moderado si le alcanza o tiene $2 al día. Entonces, la línea de la pobreza de alguna manera es aquella frontera. Las personas que generan más de $1 o $2 al día están por encima de esa frontera. Entonces, salen del bolsón de la pobreza. Entonces, se mide también pobreza a partir de indicadores como los indicadores que nos da Foster-Grigg-Toberke acerca de la pobreza moderada, pobreza extrema, etcétera. Entonces tenemos que a precios corrientes el Producto Interno Bruto establecido a Purchase Power Parity, poder de paridad de compra, es esta columna. Y a precios corrientes es esta otra columna. ¿Ok? ¿Y por qué me sirve a mí el Purchase Power Parity? Al tener los países una multiplicidad de monedas y una multiplicidad de tipos de cambio, para poderlos comparar, Bolivia con Brasil, Bolivia con Chile, Bolivia, hay que hacer un estándar y una medida común para poder ver de alguna manera si estamos adelante o si estamos detrás comparativamente con otras economías. ¿Ok? Y básicamente es esta forma en el tema de tasas de crecimiento. Una tasa de crecimiento es básicamente el PIB de hoy, restarlo al PIB del año pasado, dividiendo el PIB del año pasado, y es la tasa de crecimiento que hemos visto en Kinder, ¿no? Que es sumamente sencilla, y si lo queremos poner en términos de porcentaje, lo multiplicamos por 100 y le restamos la unidad. Y ahí sale el 5% de crecimiento que ha experimentado la economía nacional. Ok, yo creo que me quedo aquí. He hablado demasiado y a veces cuando se habla demasiado en clase virtual se pierde y hay dispersión. Entonces no quiero hacer eso y quiero ver sus preguntas. Hoy día hemos discutido para todos ustedes
la necesidad de establecer indicadores de medición del desarrollo. Les vuelvo a decir, economista que no mide no sirve. Economista que solo analiza la macroeconomía, Producto Interno Bruto, exportaciones, inversión pública, importaciones, etcétera, es un economista que le falta una pata. Entonces tú tienes que analizar lo macro, lo micro y lo meso. Esos 3 niveles tienes que tener la capacidad de analizar con indicadores. Si todo el tiempo te enfrascas en lo macro, no ves temas del bienestar, por ejemplo. No ves temas relacionados con pobreza, desigualdad, con infraestructura, mercados, etcétera. Preguntas, chicos, aclaraciones y demás. Todas mis presentaciones las van a tener. Voy a tratar de hoy día que no se me pase mandarles las 2 anteriores que no les he mandado y se los voy a pasar para que ustedes tengan la de las que hemos visto. Consultas, dudas, aclaraciones, chicos. Quiero, por favor, para el día jueves, que lean el capítulo de educación de Un siglo de economía, por favor, que yo lo he escrito. ¿Alguna otra consulta más, chicos? Doctor, buenos días. Yo tengo una consulta. Sí, Roger. Hay un tema que la verdad me está preocupando demasiado. Sí, al igual que la salud, yo creo que es importante y creo que va relacionado, es el tema del medio ambiente. Mire, hay datos alarmantes de que dicen que el agua se puede acabar y puede pasar lo mismo que años pasados. Bueno, no me acuerdo, hace 2 años creo que pasó ese problema del agua. Y la mayoría de la gente no toma conciencia, al igual que la contaminación. Entonces, ¿cómo? Perdón, soy como el viejo y no puedo respirar. ¿Cómo hacemos para calcular esos datos? O sea, para entrar en unos datos ya más serios en cuanto a la educación ambiental o datos ambientales, para luego sacar una conclusión y luego dar una advertencia a la población, porque ese tema yo creo que no se debe dejar de lado, es súper importante. Mira, el medio ambiente, querido Roger, y su medición del medio ambiente es una temática del desarrollo. El tema de agua es sumamente crítico porque con el cambio climático, básicamente los países se están calentando más y al calentarse más los países están derritiendo los hielos en los polos y en las ciudades, básicamente el agua se está evaporando. Pero por otro lado también a partir de la tasa de crecimiento en algunas economías que es en progresión geométrica, como en la India y en China, que tienen 1.000 millones, 1.300 millones de habitantes, y en otras economías como Bolivia, su progresión es aritmética, pero igual es importante. Es necesario ver temas de cambio climático. Y temas medioambientales. En el caso de Bolivia, es la quinta rueda del carro. No sé si en economía hay economía del medio ambiente, pero en otras economías, como en el caso de Alemania, es sumamente vital. ¿Cómo puedes medir agua? O sea, tienes que recurrir a la ayuda de ingenieros hidráulicos. Primero hay que medir el porcentaje de precipitación que tiene la economía o que tiene el país. Y ese porcentaje de precipitación tienes que hacer series históricas de la precipitación o de las lluvias que tienen los países. Después tienes que estimar la cantidad de ríos de agua dulce que sirven para el consumo humano. Y después de eso, tienes que tratar de ver, relacionándolo con el nivel de consumo, también tienes que estimar nivel de consumo de la población. Ustedes dirán, Bolivia tiene varios ríos, Bolivia tiene varias fuentes de generación de agua. Sin embargo, hace unos años hemos tenido una crisis del agua en el caso de La Paz. Cochabamba anda en crisis de agua siempre, digamos, ¿no?
Y para los siguientes 40 años, el agua va a ser un problema a nivel mundial. Entonces, esos temas, el tema del medio ambiente es un tema del futuro y ahorita básicamente no sienten ustedes que está haciendo más calor en La Paz que otros años y eso es calentamiento global. O sea, estos días agradables de calor que estamos viviendo, obviamente son agradables para una ciudad donde hace frío por lo general. Pero estos días de calor también son consecuencia del cambio climático. Mientras más calor hace, las fuentes y los bancos de agua se van evaporando. Mientras más calor hace, hay menos lluvia. Entonces, la economía del medio ambiente básicamente establece en dónde tienes que trabajar. Primero en educación y cultura. Enseñar, por ejemplo, a la gente que no despilfarre o no gaste el agua. Cuando yo vivía en Alemania y estaba estudiando economía, lo que nos decían en el edificio de estudiantes es que básicamente teníamos 5 minutos para bañarnos. Entonces lo que yo hacía básicamente, y te medían el nivel de agua que gastabas. Y básicamente dependiendo de los niveles del edificio que gastaban más, pagaban un porcentaje mayor de agua de costo en la factura. Entonces lo que yo me hacía al bañarme, por ejemplo, abría el grifo del agua, me mojaba todo el cuerpo, lo cerraba, me enjabonaba el cuerpo y después volvía a abrir para enjuagarme todo el cuerpo que estaba enjabonado. 5 minutos, chicos, y no les estoy mintiendo. Obviamente mi nivel de ingreso era muy bajo porque era ingreso de becario, pues me daban una beca mensual, pero que en un país tan caro como Alemania lo gastaba muy pronto y tenía que ahorrar. Entonces a todos los chicos nos decían que deberían cuidar el agua y los pisos o los niveles del edificio donde gastaban más agua tenían que pagar más por el consumo. Entonces esa era una forma de educación, o sea, si tú gastas básicamente tienes que pagar, pero en economías en desarrollo como en Bolivia, en Centroamérica y en otros países, la gente no tiene la cultura o la educación de cuidar este bien preciado como es el agua. Agarran aquí en Bolivia, por ejemplo, abren la ducha primero 2 horas para que caliente la ducha. Y ahí está corriendo el agua, corre, te entras a duchar, pones tu música, después te enjuagas la cabeza con shampoo, etcétera, te quedas así media hora la ducha. Entonces no hay una cuantificación, no hay un criterio de educación que el agua hay que cuidarla. Pero otros países, en los Estados Unidos, en Europa, etcétera, están entrando porque sus recursos son cada vez más escasos. Pero vean, en este caso, lo que nos plantea Roger es que hay que medir. Hay que medir cuánto es el nivel de agua, cuánto va a tener, cuánto en términos de ahorro tenemos, y el otro es la cultura. Igual, cuando lavamos los platos, etcétera, básicamente nosotros gastamos gran cantidad de agua. Entonces, también hay que trabajar en temas de educación. ¿Hay alguna otra consulta más? Doctor, buen día, soy Nicole Riveros. Nicole, adelante, por favor. Mi pregunta era que, o sea, de acuerdo a la lectura, para el método Foster de la medición multidimensional, se utilizaban las encuestas de hogares, ¿no? Y quería saber si estos indicadores de desarrollo son calculados a nivel macro, micro, ambos o solo uno. Y mi segunda pregunta, perdone la duda que tengo, pero ¿existe algún indicador que se parezca al PIB per cápita, pero relacionado con el crecimiento? Con el desarrollo, perdón. Ok, Nicole, no te entendí la última parte, se cortó. ¿Cuál era tu última pregunta? Si existe algún indicador como el PIB per cápita, pero relacionado con el desarrollo. Ok, no, respondiéndote rápido, el crecimiento, o sea, la medición del PIB per cápita es la variable proxy para ver desarrollo a nivel macro. Pero ese crecimiento, esa variable de PIB per cápita
tiene que ser estandarizada con el Purchase Power Parity. O sea, y ser comparada con avances y retrocesos con otros países. Entonces, eso es un indicador importante. Pero también tienes un componente de otros indicadores a nivel micro. Y eso es básicamente lo que ustedes ven en microeconomía relacionado con la teoría del bienestar. Pobreza, desigualdad, calidad de vida, estándar de vida, cualidad de vida, forman parte de la teoría del bienestar desde el punto de vista microeconómico. Para medir pobreza desde el punto de vista de la línea de la pobreza, es decir, de $1 o $2 al día, tu base de datos son encuestas de hogares. Las encuestas de hogares metodológicamente son cross-section. Y tú tienes los indicadores de Foster, Grigg y Toberke que te permiten, a partir de la línea de la pobreza, sacar, por ejemplo, el espacio de la pobreza que mides con el avance que pueda tener esa familia, porque tú mides la pobreza desde el punto de vista de las familias y del cabeza del hogar. Entonces, y eso tienes con encuestas de hogares. Con censos hay la metodología de las necesidades básicas insatisfechas. Cuando tú te visitan en el censo, te dicen, ¿su piso es de madera o es de tierra? ¿Su techo es de paja o es de adobe? ¿O es de teja? ¿Su pared es de adobe o es de ladrillo? Entonces, esos indicadores van mostrando cada vez más las necesidades que se satisfacen en tu hogar. Y se mide la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Ahí miran, te preguntan cuál es tu nivel máximo de educación. Dices universitario, doctorado, postdoctorado o maestría. En el nivel de salud, ¿tienes seguro de salud? Sí, tengo. Entonces, se hace una matriz y en esa matriz básicamente se determina dónde está tu posición. Y te dicen al final, estas necesidades han sido satisfechas, no es pobre. Hay necesidad, esas necesidades básicas no han sido satisfechas, es pobre. Es otra metodología. Con la nueva metodología, y es una nueva metodología que yo la he aplicado en el capítulo que ustedes han visto sobre el tema de la pobreza, es la metodología de Alkire y Foster, a partir de un proyecto de la Universidad de Oxford. Es la Oxford Development Initiative. Y yo les sugiero, para los que tienen curiosidad de ver, que entren a la OPI. Y ustedes pueden bajar bases de datos, pueden bajar estudios para poder medir la pobreza multidimensional. Todas estas cosas que les he dicho con encuestas de hogares y con censos es considerada pobreza desde el punto de vista monetario, porque tú agarras como variable principal para determinar si tú eres pobre, básicamente tus ingresos. Entonces, en encuestas de hogares, por ejemplo, te preguntan tu nivel de ingreso, pero además tu nivel de gasto. ¿Por qué tu nivel de gasto? Porque se ha establecido también que algunas personas o sobrevalúan su salario o subvalúan su salario, es decir, su nivel de ingreso. Por ejemplo, me dicen a mí, Iván, ¿cuánto ganas? Yo no quiero que ustedes sepan que yo gano mucho. Entonces digo, yo gano 1,000 bolivianos, cuando en realidad mis salarios son $1,000. Y hay otras personas que ganando poquito, por ejemplo, yo gano el mínimo, 2,300 bolivianos, que es el salario mínimo. Yo no quiero que te enteres que gano poco, entonces te digo, yo gano $2,300. Entonces hay una tendencia de las personas a sobrevaluar o subvaluar el nivel de ingreso. Por eso es que se ha recurrido a la variable gasto como proxy del nivel de ingreso. Yo te pregunto acerca de una lista de ítems que tú gastas al mes, al año o al día. Te digo cuánto gastas en el mercado, cuánto gastas en transporte, cuánto gastas en colegio, cuánto gastas en universidad, cuánto gastas en libros, cuánto gastas en ropa, etc. La sumatoria final me va a dar un número, por decirles 5,000 bolivianos. Entonces, supongo
que esos 5,000 bolivianos son tu nivel de ingreso, porque no puedes gastar más allá de lo que tienes como ingreso, como fórmula económica universal, ¿no ve? Entonces, con esa estructura de gasto, tú mides pobreza por el lado de la línea de la pobreza. Ahora, ¿qué dice la Oxford Development Initiative y Al-Khair y Foster? Dice que de alguna manera la pobreza no solamente puede medirse desde el punto de vista monetario, es decir, desde el lado del ingreso o del gasto, sino que existen otras dimensiones de la pobreza, otras dimensiones que están vinculadas a analizar y entender por qué una persona es pobre y no pobre. Por ejemplo, hay cosas cualitativas como el acceso a las oportunidades, el uso pleno de los derechos políticos, la calidad de la educación, la cobertura en salud. Entonces ya para medir pobreza, estos otros indicadores cualitativos tienen que estandarizarse en la fórmula de la medición de la pobreza. Entonces ya tú mides la pobreza bajo diferentes paraguas, diferentes dimensiones. ¿Ok? Básicamente es eso. Es lo he tratado de hacer algo más sencillo, pero en mi capítulo del libro de evaluación del desarrollo que lo hice con el INESAT, está específicamente cómo se mide y los pasos que necesitas tú para medir pobreza multidimensional. Una de las cosas que, por ejemplo, esta metodología no hay en el Instituto Nacional de Estadísticas, no es oficial la medición de pobreza multidimensional, solo hay pobreza monetaria y pobreza bajo las necesidades básicas insatisfechas de los censos. Algunos países, por ejemplo, como Honduras, como México, en México el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación y Medición en Pobreza, ha establecido la medición de la pobreza multidimensional. Entonces, como algo importante. Y vean, en pobreza monetaria, en el caso del INE, el 48% de la población vive en pobreza moderada. En el caso de la pobreza multidimensional, yo he estimado que el 30% de la población en Bolivia vive en el umbral de la pobreza multidimensional. Y he tratado de medir, van a ver, tengo un cuadro resumen donde mido pobreza moderada, pobreza extrema, pobreza rural, pobreza urbana, desigualdad, y después mido movilidad social y después mi primera columna creo que es pobreza multidimensional. Entonces, es muy importante hacer todas esas mediciones para tratar de entender por qué es pobre la gente en Bolivia. Porque tiene ausencia de activos, porque no tiene oportunidad de trabajo y al ser pobre no tiene acceso a un hospital, no tiene acceso para que sus hijos puedan ir al colegio. Entonces, ahí tú tienes ya varias miradas con varios indicadores y a partir de eso tienes la probabilidad y posibilidad de establecer políticas públicas para, que se llama, reducir esas asimetrías. ¿Alguna otra consulta más? Licenciado. ¿Alguna duda? Sí, Daniela. Yo tenía más que todo una consulta en base a algunas lecturas que he tenido. Hay muchas críticas sobre que la aplicación del nuevo sistema educativo, ya que se ve que el nivel de educación es factor medible para el desarrollo económico, está mal aplicado, ya que el sistema educativo que se plantea en la escuela de Warisata era haciendo y que las personas capten más o menos su realidad. Haciendo un análisis de eficiencia, ¿usted cree que hay una posibilidad de que esa idea del sistema educativo de Warisata se pueda aplicar correctamente en la actualidad y tendría un efecto positivo en el sistema educativo de la población? Lamentablemente, Warisata ha fracasado la educación indígena. O sea, no hay... He leído un estudio, por ejemplo, he estado tratando de hacer, por ejemplo, lo que les he dicho que lean el capítulo de la educación, es un análisis de la historia de la educación en Bolivia. Entonces, una de las debilidades que he tenido al hacer esa investigación es que no hay educación indígena para poder
para poderla discutir, para poderla realizar en términos de contenidos y demás. Entonces, algo que está vinculado a eso también es las constantes reformas educativas que han habido. Nuestros abuelos han tenido profesores belgas. En la administración gubernamental de Ismael Montes, entre el 1910 y el 1915, estableció la reforma educativa belga y llegó uno de los estudiantes de uno de los reformadores educativos de Europa belgas. Él se llamaba Georges Ruma y trajo una cantidad de profesores para que enseñen a los profesores bolivianos ese tipo de educación. Eso era a inicios del siglo XX. Sin embargo, han habido muchas otras reformas en el ámbito de la educación. Por ejemplo, y es bien chistoso, en la historia que yo he analizado, los precursores de la reforma educativa multiétnica han sido los del MNR, los neoliberales. Hay dos libros, el libro blanco y el libro rosado de la educación, donde plantean que la educación debe ser en lengua indígena, debe ser, que se llama, de acuerdo a las características y a las necesidades de la educación de ciertos grupos, se debe regionalizar la educación. Eso es lo que plantean los neoliberales, que muy bien, digamos, se ha deformado su idea en la ley Avelino Cignani. Entonces debemos plantear de alguna manera, Daniela, que la educación en el área rural ha fracasado como tal, debido también a que la educación se ha centrado en los centros urbanos. O sea, y todavía en los centros urbanos vemos asimetrías en términos de la educación. Un colegio particular de la ciudad del Alto tiene menor calidad educativa que el colegio Don Bosco, por ejemplo, del Prado de la ciudad de La Paz, o de un colegio particular de la zona sur. Una escuela tiene menor calidad educativa que un colegio particular en la ciudad del Alto. Entonces, esas cosas también en términos de calidad educativa hay que evaluarlas y medirlas. Una de las cosas que el ministro de Educación del gobierno de Morales no quiso hacer es que nos auditen y nos midan, por ejemplo, en términos de calidad educativa, instituciones como la UNESCO. Se prohibieron esa medición de la calidad educativa en Bolivia. Y obviamente tenemos que reconocer que en Bolivia los docentes, por ejemplo, en Alemania, yo era asistente de profesor en la universidad y tenía que tener un número específico de publicaciones en journals para ser docente en la universidad. Entonces, las publicaciones en otros países forman parte de uno de los requisitos esenciales para ser docente en la universidad. Sin embargo, en las universidades los docentes no se actualizan, no toman temas nuevos, no tienen dominio de la temática, no fomentan la investigación, no publican en journals. Entonces, va más que nada, los docentes en las universidades es un compadrerío. Tú me caes bien y no tengo quien dé la materia de teoría del desarrollo, entonces, por favor, dala esa materia, sin preguntar si conoce la materia, ha hecho investigación sobre la materia, qué publicaciones tiene al respecto. Entonces, esa es una debilidad. Y lo otro también está vinculada a que hay muchas materias que básicamente no nos sirven para nada. O sea, sabemos las aplicaciones del cálculo, o sea, se las da extremadamente teóricas. Las econometrías también, o sea, con fórmulas que cualquier paquete, el Stata o cualquier otro paquete, el ERE, lo pueden hacer, digamos. Entonces, y las materias que llevamos son extremadamente de derivaciones,
de sacar ese tipo de las preguntas de examen, hay que derivar la curva, hay que integrar no sé qué, en econometría igual. Sin embargo, ahora en universidades de calidad todo es netamente práctico, porque se supone que ya hay un paquete que hace todo eso lo que ves en teoría. Entonces, cuando tú llega el momento de hacer tu tesis, tienes grandes problemas para establecer y hacer mediciones. Entonces, igual en el área rural, por ejemplo, el máximo nivel educativo del área rural es quinto básico. Por eso es que cuando en el censo sale cuál es el mayor nivel educativo del cabeza del hogar en el área rural, es 5 años de educación, porque ha llegado hasta el quinto básico. Porque el profesor rural tiene varios niños de primero, segundo, tercero, cuarto básico y les enseña a leer y escribir y tiene pensos diferenciados, digamos, en la escuelita rural. Y es por eso también que la gente del área rural no tiene acceso a la universidad, no completa su educación primaria básica hasta llegar a bachillerato. Entonces, no tiene oportunidades de continuar en niveles de enseñanza superior como las universidades, etcétera. En el área técnica, por ejemplo, no tenemos industria, mucho menos tenemos, ¿qué se llama? Centros en donde se enseñe áreas técnicas. Todo el mundo quiere estudiar contabilidad, economía, derecho, etcétera. Y todavía tenemos la creencia, nuestros papás creen que si nos vamos a dedicar a una rama técnica somos menos y quieren que nos llamemos ingenieros o licenciados. Entonces, y también el que no haya una enseñanza técnica, eso repercute porque no hay industria donde se pueda trabajar, no hay mercado de trabajo, porque nos hemos dedicado a minería e hidrocarburos. Vean cómo ese patrón de desarrollo afecta inclusive hasta el nivel de empleo. Les he dicho ya, minería e hidrocarburos emplean muy poco. Necesitan alto capital y tecnología, pero son bajos el nivel de generación de empleo. Entonces tenemos que esa sociedad ya deformada por los bajos niveles educativos, mala calidad de la enseñanza, etcétera, nos dedicamos al comercio y tenemos esa idea, todos comen y todos chupan. Pondremos un restaurante o una licorería. Entonces, esas cosas tenemos en vez de, como otros países, dedican tiempo a la innovación, a la creatividad, a nuevas empresas, etcétera. Entonces, yo creo que el nivel educativo es clave para orientar a una economía al desarrollo. Bueno, espero haber satisfecho tu pregunta, Daniela, nos vemos el día jueves, por favor. Lean el capítulo de educación que lo tienen en su libro Un siglo de economía en Bolivia. Cualquier consulta o duda, bienvenida también por chat y estamos en contacto, chicos. Gracias, licenciado. Licenciado, Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. usted.